Hoy en esta parte número 4 de la conferencia 405 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a añadir las últimas noticias importantes que han transcurrido desde hace, 2 días, desde que presentamos la última conferencia hasta hoy. Y después nos vamos a centrar directamente en temas Vaticano, pero vaya temas Vaticano. La primera de las noticias de hoy tiene que ver con ciencia y tecnología. Algo interesante, mirad si no. El gobierno de Israel autorizó la producción de leche con una tecnología que no necesita vacas. El primer ministro Benjamin Netanyahu no explicitó cuál era la startup que comenzará con la producción, pero luego se reveló que se trataba de Remilk. Ya veis, hasta las vacas van a sobrar. El anuncio se realizó durante una visita del primer ministro por la fábrica de Shareholder Foods, una compañía israelí que produce carne impresa en 3D. El gobierno busca impulsar la industria foodtech de Israel, que en palabras de Netanyahu es líder mundial en el campo de la proteína alternativa, y nos aseguraremos de que sigamos liderando. ¿Cómo se hace? La startup trabaja desde 2019 en un proceso de fermentación a base de levadura. Receta la proteína que contiene la leche a partir de sus mismos genes que consiguieron codificar e instalar en microbios celulares. Impresionante, ¿eh? Todo lo que se está consiguiendo. Que esto sea positivo o no para el consumo humano, bueno, ellos en principio evidentemente dicen que no hay ningún problema, pero después, a saber de aquí un tiempo. En fin, sea como fuere, ya veis, la ciencia va avanzando. Y también ahora noticia para Latinoamérica, y mira por dónde volvemos con Nicaragua. Dictador de Nicaragua vuelve a atacar a la iglesia y llama demonios a los obispos. Cuando le llaman así, ya ves, es un medio muy católico. Era noticia de este 20 de abril. Y así lo titulan: el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a atacar a la Iglesia Católica, llamó demonios a los obispos en una locución de más de 1 hora y 20 minutos el 19 de abril. Los señores obispos dando golpes de Estado, tranquilamente con su firma y con sus nombres completos. No hubo un solo obispo que no firmara, todos firmaron, hasta los que lucían más moderados, afirmó Ortega en un extenso mensaje a los nicaragüenses, al declarar el 19 de abril como el Día de la Paz. Aunque no dijo exactamente a qué se refería, el dictador podría haber aludido a la carta de 16 páginas que los obispos de Nicaragua le enviaron en 2014, en la que le pedían sostener un diálogo nacional, así como trabajar para un proceso electoral transparente. Los prelados también le recordaron a Ortega que los años pasan y nadie es eterno, lo que el dictador consideró como un ultimátum. ¿Quién le ha dado ese poder a la Iglesia? ¿Quién le ha dado ese poder a los obispos de quitar y poner gobiernos? Y el Vaticano está enterado de todo eso, y por eso lo consentían y alentaban, porque en el Vaticano también hay corrientes, señaló Ortega. Hay corrientes que son totalmente tan con el alma llena de veneno, tienen al demonio en el corazón, son el demonio caminando y para colmo el demonio con la cruz, imagínese, en el pecho. ¡Qué sacrilegio!, continuó el dictador, quien se presentó con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Es un pecado, un sacrilegio, que esos demonios anden con la cruz en el pecho y con esa cruz querer manipular y querer ensangrentar y querer quitar gobiernos, indicó Ortega. Bueno, pues claro, con estos mensajitos ya os podéis imaginar la reacción por parte vaticana diciendo, ¿y él qué ha hecho? Lo mismo y no sé qué, y bueno, en fin, lo de siempre.
El caso es que está totalmente cruzado contra el Vaticano, nunca mejor dicho, y eso va a traer sus consecuencias. Porque estar cruzado contra el Vaticano quiere decir estar cruzado también contra Estados Unidos. La primera y la segunda bestia de Apocalipsis que ahora andan plenamente de la mano. ¿Sus repercusiones traerá esto? Seguro. Estar del lado de Rusia y China, por otra parte, para añadir a esto, para que pueda ponerse así delante de todos los medios, hablando de la Iglesia Católica, es porque tiene ese apoyo, si no, ya hubiese estado quitado del medio seguro. En fin, como siempre, la situación no mejora. Y en México, pues lo de siempre, sí, 3 muertos en un enfrentamiento entre hombres armados y la Guardia Civil, casi nada. Y ahora, desgracias, reportan 3 muertos por explosión de 3 minas en Colombia. Y noticias para África, empezamos por Sudán. Al menos 600 muertos desde el inicio del conflicto entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar. Pero ahora la situación se está poniendo cada vez peor. Estados Unidos ya dice a su gente que se vaya de allí y así otros países. Se están cortando las fronteras para que no vayan gente migrando, saliendo, huyendo de la guerra a estos otros países de alrededor. Muy complicada está la situación y se teme que el conflicto se expanda aún mucho más, evidentemente no solo en el territorio de Sudán. En fin, que ya veis que por todas partes no hay nada de paz en ningún sitio. Y también en Sudáfrica asesinan a tiros a 10 familiares, incluidas 7 mujeres y un menor, dentro de su casa. No saben el porqué. Y en India, en Asia, asesinan a 5 militares indios en una emboscada en Cachemira. Y así es un no parar por todos lados. Y mira por dónde no podía faltar Estados Unidos. Mata a sus padres y a otras 2 personas 2 días después de salir de prisión. Tampoco se sabe el porqué. Y ya noticia para Israel. La advertencia de Yoav Gallant. Israel enfrentará una escalada de múltiples frentes. El ministro de Defensa describió un sombrío panorama para el corto plazo. Sí, porque temen que todo el conflicto en Siria, Libia, Líbano, todo alrededor prácticamente de ellos, se vaya a complicar mucho más y se llegue a entrar en un conflicto no solo con Irán, que sea esto mucho más extenso. En fin, ya sabéis por dónde van las profecías, ¿no? Pues tiempo al tiempo. Y dicho esto, ahora ya entramos en estos tiempos finales en los cuales el Vaticano tiene un rol importantísimo en el fin de estos tiempos. Lo decía la profecía y lo está teniendo. Y aún mucha gente aún ni se entera. Bueno, pues adentrémonos en estas noticias del Vaticano. Empezamos con esta que es sorprendente. Tiene que ver con un satélite. Un satélite con histórico mensaje del Papa Francisco será enviado al espacio. Era noticia de este 28 de marzo. Las palabras del Papa Francisco llegarán al espacio a través de un cohete que despegará desde la base espacial de Vandenberg, en California, Estados Unidos, el próximo 10 de junio. Según informó el Vaticano, el Santo Padre bendecirá el miércoles 29 de marzo el satélite en miniatura que viajará al espacio y que contiene un libro que documenta la historia bendición Urbi et Orbi que realizó el Papa el 27 de marzo de 2020. Ya veis, envían el contenido de un libro de Urbi et Orbi. Y sabéis qué sucedió en esa época, ¿no? Pandemia. Y es un discurso que está involucrado con ese tema. El apodado como Space Satélite de la Esperanza en latín, pretende recordar el mensaje de esperanza que el pontífice envió en medio de la pandemia del COVID, cuando bendijo al mundo desde la plaza de San Pedro con las palabras: Señor, que bendigas al mundo, des salud a nuestros cuerpos y reconfortes nuestros corazones. Nos pides que no tengamos miedo, continuó el Papa. Sin embargo, nuestra fe es débil y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos dejarás a merced de la tormenta. Estas palabras llegarán al espacio, convertidas en un nanolibro titulado ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? El mundo ante la pandemia, compuesto por una placa de silicio de 2 milímetros por 0,2 milímetros para su posible transportación. El Vaticano precisó que este satélite en miniatura, conocido también como CubeSat,
ha sido construido por la Universidad Politécnica de Turín, en Italia, y será gestionado por la Agencia Espacial Italiana, que lo enviará al espacio a bordo de un cohete Falcon 9. Por su parte, el presidente de la Agencia Espacial Italiana, Giorgio Sacoccia, precisó que la Santa Sede les pidió que identificaran un modo para que las palabras de esperanza del Papa Francisco crucen las fronteras de la Tierra y lleguen desde el espacio al mayor número posible de mujeres y hombres de nuestro atribulado planeta. A través de un comunicado de prensa difundido el lunes 27 de marzo, se informó que el satélite está equipado con un radiotransmisor e instrumentos a bordo que pueden maniobrarse desde tierra. Durante el tiempo en el que se encuentre en órbita, emitirá el mensaje del Papa Francisco en inglés, italiano y español, y su recorrido podrá seguirse a través de la página web spacesatellites.org. Vaya, qué forma de promocionar la cuestión vaticana, en pleno espacio ya, ¿eh? Esto ya va superando límites, nunca mejor dicho. Es curioso porque, claro, el Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin, dice el Señor. Y ellos hacen un plagio de eso en versión espacial para que en el fondo venga a ser el equivalente a esa falsedad, pero que en verdad hace referencia a dar el mensaje al mundo. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Esto vale dinero, ¿eh? Bueno, pues luego están con problemas, dicen, económicos. En fin, qué cosas. Sigamos, porque terminan diciendo, asimismo, los impulsores de la iniciativa dan la oportunidad de participar en el proyecto. Cualquiera que lo desee puede ingresar su nombre en un chip que portará el satélite, aunque bajo una sola condición: será necesario realizar a cambio una obra de misericordia. Qué bonito suena. Pues bueno, ahora atención, porque lo que vamos a ir viendo a través de algunas de las noticias que presentamos hoy es que lo de la imagen de la sábana santa se está moviendo y mucho, cada vez más. Y todo esto atrae interés de muchas personas, de católicos e incluso no católicos. Mirad cómo se va promocionando todo y evidentemente esto no se hace porque sí. Se está preparando a la gente, ellos quizás no lo sabrán ni los que lo están haciendo, pero Satanás sí, y está preparando a la gente para recibir una imagen de Jesús cuando venga, Satanás él mismo haciéndose pasar por Cristo. Y vaya, se le va a funcionar la treta. Pero primero tiene que sembrar, luego cosechará. ¿Y cuál es la siembra? Mirad. Así era Jesús de Nazaret según una recreación hiperrealista basada en la sábana santa. Parece que va a abrir los ojos, dice la gente. La escultura podrá visitarse hasta el 30 de junio en la Catedral de Guadix, en Granada. Y aquí veis la imagen, ¿verdad? Con la sábana santa encima, de donde se ha hecho esta reproducción. Fijaos en el cuerpo de Cristo. Está como si aún estuviese pendiente de la cruz, pero en vez de los brazos arriba, con las manos cruzadas delante y abajo. Es lo que llaman un rigor mortis. Jesús llegó a esto, dio tiempo para quedar así, después de la crucifixión y ser enterrado. Pues mirad el vídeo y, desde luego, ¿cómo no va a traer esto a gente? Sí, es la reproducción de la sábana santa, pero es la reproducción en verdad de algo que estuvo sobre el cuerpo de Jesús. ¿La herida dónde la tiene? ¿En qué costado? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. Por tanto, va a ser que no. Pero mira por dónde Satanás mueve sus hilos. Y ya veis, a través de todo esto, la cantidad de gente que queda impresionada y va a quedar impresionada. Y todo esto va a servir para sí, preparar la mente de muchos para un cierto momento. Y esto no es lo último que vais a ver al respecto, ya lo veréis después. Mientras tanto, ecumenismo interreligioso, para variar, no paran, ¿eh? Pesaj, era noticia del 30 de marzo. El Congreso Judío Latinoamericano celebró con la Iglesia Católica en Argentina. Sacerdotes, rabinos y representantes de instituciones de comunidades católicas y judías de Argentina se juntaron para compartir una cena interreligiosa. ¿Cómo van uniendo
unos con otros. ¡Qué buen juego! Y el 31 de marzo, Koch dice, el diálogo interreligioso, fundamento de la paz. Viaje del prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos a Bratislava y otras ciudades eslovacas del 28 al 30 de marzo. Numerosos encuentros ecuménicos y de diálogo interreligioso, entre ellos un simposio en la Facultad de Teología de la Universidad de Trnava sobre el tema de las relaciones entre judíos y cristianos. Fijaos que es un continuo por todas partes. Y el 17 de abril aparecía esta otra noticia, oración, fraternidad y proximidad son la fuerza del consagrado. ¿Pero qué destacamos de aquí? El Papa Francisco recibió a una delegación de la Comunidad de las Bienaventuranzas, una familia eclesial fundada en Francia hace 50 años y hoy extendida por todos los continentes, que desarrolla un apostolado con actividades para los jóvenes, los marginados y a favor del diálogo interreligioso. Es importante que quienes sufren o se sienten solos puedan encontrar lugares donde se les acoja y escuche. Fijaos continuamente el diálogo interreligioso, unirlos a todos, en una apariencia de bien, todo para coger el poder, porque alguien va a mover todo esto, va a dirigirlo, ¿eh? Eso no se dirige solo. Y destacamos esto de aquí. El Papa concluyó pidiendo a esta familia eclesial que mantenga el compromiso con la formación de las jóvenes generaciones y con el diálogo interreligioso, especialmente con nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Sí, nadie queda al margen, ¿eh? Van a por todos. Y mira por dónde esta noticia del 19 de abril. El Papa Francisco le hace un regalo personal a Carlos III para el día de su coronación. Pues flipad con lo que le regala. ¿Sabéis qué quiere decir flipar, no? Es un concepto que aquí en España se habla, ya es una comparativa con la gente que se había drogado y tenía alucinaciones, ¿no? Algo así. Pues bien, el religioso ha obsequiado al hijo de Isabel II con un trozo de la cruz de Jesucristo. Vaya, ¿alguien se cree que es la cruz auténtica de Jesucristo? No se lo creen ni ellos, esos trocitos, pero bueno, es lo que hay. Pero lo que llama la atención de todo esto, una vez más, es ver la unión entre la corona británica y el papado. Lo vimos ya en el aspecto con la madre de Carlos III, que murió hace poco, relativamente poco. Como ella pertenecía a la Cruz de Malta, casi nada, ¿eh? Pues este señor tampoco se queda muy atrás respecto a su madre, ya lo veis. Continúan los preparativos para la coronación de Carlos III. Hace unos días se conoció cómo sería el diseño de la carta y el mensaje que recibirán los 2000 invitados a la ceremonia. Lo último que se ha sabido es un detalle personal e intransferible que recibirá el hijo de Isabel II. Se trata de un trozo de la cruz de Jesucristo, reliquia de la Vera Cruz, que el Papa Francisco ha querido regalarle personalmente al rey de Inglaterra y con el que así estará presente el día en el que su cargo se hará oficial. O sea, estará presente a través de unos trocitos de la cruz de Cristo, no en persona. Esta pieza se incorporará a la cruz de Gales, elemento religioso que encabezará la procesión en la que Carlos III marchará el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster de Londres para su respectiva coronación. Y aquí la tenéis. En medio de la cruz, en esa parte central roja, hay estas dos astillitas que han hecho en forma de cruz también. El Palacio de Buckingham ha apuntado que estos dos trozos de madera de 1 centímetro y 5 milímetros de medida exacta a los que se ha dado forma de cruz y se han colocado en el centro de una piedra preciosa de cristal rosa. Se trata de un significativo gesto ecuménico. Claro, él, como monarca de Inglaterra, es el máximo representante de la Iglesia anglicana. Pues mira por dónde, una vez más, un significativo gesto ecuménico. Vaya que se van a unir todos, de lleno. Además, este obsequio ha sido bendecido por el arzobispo de Gales, Andrew John, en la iglesia de la Santa Trinidad, ubicada en la localidad galesa de Llandudno. Pero esto no es nada, aún hay más. El 22 de abril aparecía esta Tabadros II, el abrazo al Papa y la oración común por los mártires. El patriarca copto ortodoxo es Tabadros II
y que están en mucha consonancia con el Vaticano. El patriarca copto ortodoxo celebra el 10 de mayo el Día de la Amistad entre coptos y católicos, participando en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Y el día 14 presidirá una divina liturgia en San Juan de Letrán. Ya sabéis, es la iglesia que regenta el obispo de Roma, por tanto el Papa. La autorización se concedió por el carácter especial de la visita, el número de fieles y como gesto fraternal para la Iglesia copta, con la que la Iglesia católica comparte el mismo concepto de la Eucaristía. Por tanto, poco problema tienen para estar unidos. La entrevista es larga, solo vamos a mostrar algún aspecto como esto. Cada vez un paso más adelante en el camino de la unidad. Más claros no pueden ser. Pero hay algo más que une, y a más de católicos y coptos solo, ¿eh? Los mártires ya están reunidos en el cielo, dice siempre el Papa. No los matan por ser católicos, ortodoxos o protestantes, sino por ser cristianos. Así que ya están reunidos en la gloria de Dios porque sufrieron por el nombre de Cristo. La sangre de los mártires grita más fuerte que nuestras divisiones. Una vez más, el ecumenismo de la sangre, recordad que lo hemos presentado durante tiempo y tiempo, como con esto también harían ecumenismo. Y yo no digo que no vayan a ser salvos gente que ha muerto por su fe, aunque sea en una fe errada, con una creencia equivocada, como católicos, ortodoxos o protestantes. Dios juzgará, Dios lo sabe, pero queda claro que ellos van a utilizar esto para poder estar todos unidos. El ecumenismo de la sangre. ¿Y quién suele terminar con la vida de cristianos en general? Ya lo sabéis, suele ser Islam radical, con lo cual o se unen en ecumenismo o ya sabéis lo que les espera. Y efectivamente ya sabéis lo que les espera, ¿verdad? Y ahora marcianitos para niños. Fue algo que me sorprendió. Ya sabéis que el Papa estuvo internado unos días porque estuvo mal de salud y después sucedió esto. El 31 de marzo aparecía esta noticia. Francisco visita a los niños del Hospital Gemelli. Bautizó a esta criatura que veis aquí. Le dijo, bueno, si alguien te dice algo, dile que lo ha bautizado el Papa y ya es cristiano. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues evidentemente no hace falta que nadie le dijera nada a la señora, a la madre de la criatura, porque esto fue retransmitido por televisión y noticia mediática. Pero lo curioso y sorprendente es lo que había en el pasaje que el Papa tapa con su nariz. Justo en esa zona había esto. Aquí lo veis firmando un escrito, pero hay un marcianito dentro de un cráter. Todo esto es educación para los niños. Claro, se puede tomar a risa, ¿no? Pero es que esto es un centro católico. Este hospital es católico y enseña esta cuestión a los niños. Bueno, pues evidentemente también se van preparando inconscientemente a muchos para aceptar que algún día van a aparecer seres de otros lugares, que así se nos van a presentar, y que estarán tan felices como este bicho raro que tenéis aquí. Sí, habrá también un ecumenismo con ellos, con los demonios, haciéndose pasar por extraterrestres, sí. Pero bien, sigamos. Ahora política. No pudieron con Dilma ni con Lula. El Papa Francisco denuncia el lawfare en Latinoamérica. El sumo pontífice también expresó preocupación por la recomposición de la ultraderecha. Curioso él, ¿eh? Preocupación por la recomposición de la ultraderecha, cuando la ultraderecha ha sido una cosa supermovida por ellos y que generó, mira por dónde, hasta 2 guerras mundiales y una guerra civil en España, ¿eh? Pero bueno, eso queda al margen. Ahora se tiene que mostrar como mucho de izquierdas, cuando también llegaron a mover lo mismo, como siempre, y la gente va de un lado a otro creyéndose la cuestión política, cuando detrás siempre hay el mismo titiritero, el papado. Y fijaos que ahora, encima, habla de Brasil, que Brasil se está poniendo en una dirección a favor de Rusia y China y contra Estados Unidos. Y mira por dónde llega a decir, y aquí ya nos lo muestro, unas muy buenas palabras hacia Dilma y hacia Lula. Sorprende a qué están jugando.
¿No estarán jugando a liar una confrontación sí o sí? Pues claro, ese es su juego para que después ellos puedan salir vencedores de todas. Y así, solo allí, eso serán más partes seguro. ¿Y todo el mundo en pos de la bestia? Sí, así está siendo cada vez más. Y ahora el Papa recibió a la primer ministro de Bosnia y Herzegovina, era el 3 de abril. Francisco recibió a Borjana Cristo, quien a continuación conversó con los responsables de la Secretaría de Estado. Entre los temas de las conversaciones estuvieron la necesidad de un diálogo inclusivo entre las fuerzas internas y la ampliación de la Unión Europea. Y mira por dónde el Papa también se pone en todo esto. ¿Y por qué? Porque, claro, él no solo es una cuestión de líder espiritual de la Iglesia Católica, tiene un Estado y está en Europa. Por tanto, totalmente cercado por la Unión Europea, que ellos mismos movieron y promovieron ya en sus inicios, y a través de sociedades secretas y del mismo Vaticano. Pero bien, es lo que hay. La gente, gobiernos de todas partes, ya veis a quién se dirigen siempre, al papado. Jerusalén y ecumenismo, sí, también. Comienza la Semana Santa 2023 en Tierra Santa con un llamado a la comunión y la unidad. Era el 3 de abril. Destacamos, junto al Patriarca Latino, en las 3 celebraciones participaron el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patton, Monseñor Tito Ildana, nuncio apostólico en Israel y Chipre, y delegado en Jerusalén y Palestina, y numerosos religiosos y autoridades de otras confesiones cristianas. En su mensaje final, Monseñor Pizzaballa expresó que Jerusalén no es solo una ciudad de conflicto y división, de tensión política y religiosa, de posesión y exclusión. Es también un lugar de encuentro, de fe, de oración, de alegría, de comunión y de unidad. Hoy lo hemos experimentado. No debemos tener miedo de los que quieren dividir, de los que quieren excluir o de los que quieren apoderarse del alma de esta ciudad santa. No lo conseguirán porque la ciudad santa siempre ha sido y seguirá siendo casa de oración para todos los pueblos. Vuelven a citar Isaías 56:7. Curioso, lo citan los judíos, lo cita el papado. Y nadie puede poseerla exclusivamente, aseguró el patriarca latino de Jerusalén. Bueno, al final sí que alguien la va a poseer exclusivamente, los otros sometidos, Va a ser el papado, ¿cómo no? Y el mismísimo Satanás sentado allí al lado de él en el tercer templo de Jerusalén. Nunca renunciaremos a nuestro amor por lo que esta ciudad representa. Es el lugar de la muerte y resurrección de Cristo, el lugar de la reconciliación, de un amor que salva y trasciende las fronteras del dolor y la muerte. Por tanto, el ecumenismo servido, ¿dónde? En Jerusalén. Y van a pasar 1001 cosas para que esto sea un hecho, porque Jerusalén es la clave de todo ello. Mirad este vídeo, donde bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bien, ya habéis visto, esto es masivo, no son 4 personas las que asisten a estos eventos, todo sumamente ecuménico, y ya veis las declaraciones de él. Hay acontecimientos que están sucediendo en Israel que están atentando contra lugares cristianos, con sus símbolos, etcétera. Y es por parte no solo de tema de Islam radical, de judíos bastante radicales, extremistas. Y todo esto pues hace temer que muchos cristianos se vayan yendo de allí, que es lo que está aconteciendo, y a su vez todo esto provoca tensiones. Bueno, ellos ya veis, dicen que no van a perder Jerusalén, que esto va a servir para unirse más, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis todo lo que va a pasar en profecía, Recordad lo que presentamos sobre Gog y Magog y entenderéis todas las cosas que van a pasar para que al final pueda suceder algo en ese lugar, donde aún está el arca de la alianza, donde aún están los mandamientos de Dios que a su momento el Señor hará sacar a la luz por alguien. Con la ley dominical, sí, porque alguien se va a posicionar allí y va a seguir diciendo que el domingo es el día de reposo cambiado por el Señor. Y entonces esto saldrá a la luz. El sábado sigue siendo el día de Dios. Poca gracia les va a hacer,
porque se va a demostrar la gran verdad aún presente hasta el final. Y ya sabéis lo que pasará después también. En fin, sigamos. Película del Padre Pío. Anda, que no hemos hablado sobre el Padre Pío en los temas de puertas dimensionales, ¿eh? Si no recuerdo mal, 36 o 37 conferencias dedicadas al Padre Pío. Vaya personaje, nunca mejor dicho. Pues la película ya está. Anuncian fecha de estreno de Padre Pío protagonizada por Shia LaBeouf. ¿Y dónde la van a estrenar? En Estados Unidos a mediados de este año. Bueno, pues se va a basar en los tiempos antes de que aparecieran los estigmas y el por qué aparecieron los estigmas en el Padre Pío. La promoción sobre el Padre Pío no para, ya lo veis. Gracias a Dios nos hizo presentar estos temas del Padre Pío, que ya veis todo lo que han dado de sí. Por algo era, ¿eh? Y ahora volvemos a lo de antes. Imagen. ¿De qué? Así lucía Jesús. Presentan nueva escultura de Cristo basada en la sábana santa. Sí, pero aquí no está como muerto, sino como si estuviera vivo. Lo hizo un artista católico peruano, 6 años trabajando en esto, utilizando una silicona súper especial, que es lo más parecido a una réplica total de una persona humana. Y todo esto, pues en Lima ya se presentó oficialmente. Y aquí la tenéis, la imagen. Bueno, pues aquí aún con más detalle y más de cerca. Todo esto ha hecho que la gente que se acercara creyera prácticamente o sintiera que es como si Jesús estuviera allí. Cómo se va preparando la gente. Impresionante. Y mientras, más de lo mismo. Ahora en Estados Unidos, ¿de qué? Exponen abuso sexual a más de 600 niños por sacerdotes católicos allí, en Estados Unidos. Un ajuste de cuentas público puede ser la única forma de justicia disponible para algunas víctimas, expuso el juez que autorizó la publicación del informe. Era el 6 de abril. Esta Semana Santa, el fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, publicó un informe estatal sobre el abuso sexual infantil perpetrado en la arquidiócesis de Baltimore. El documento, de más de 460 páginas, refleja la culminación de una investigación intensiva de 4 años sobre las denuncias contra miembros del clero y el encubrimiento de ese abuso por parte del liderazgo de la Iglesia Católica. El texto expone a 158 sacerdotes católicos y otras personas asociadas con la diócesis católica romana más antigua del país que abusaron sexualmente de más de 600 niños en los últimos 80 años. AP informó que los investigadores estatales comenzaron su trabajo en el 2019 y revisaron más de 100.000 páginas de documentos que datan desde la década de 1940 y entrevistaron a cientos de víctimas y testigos. También reportó que Brown indicó que la investigación muestra abuso generalizado, pernicioso y persistente. El informe evidencia una imagen condenatoria de la arquidiócesis, pues el abuso fue tan generalizado allí que algunas parroquias, escuelas y congregaciones tenían más de un abusador al mismo tiempo. Se conoció de una congregación con 11 sacerdotes abusadores ejerciendo durante 40 años. Tampoco la arquidiócesis informó a las autoridades de muchas denuncias de abuso sexual de las que tuvo conocimiento, ni realizó investigaciones adecuadas, ni retiró a los abusadores del servicio, ni restringió su acceso a los niños. En cambio, hizo todo lo posible para mantener el abuso en secreto, menciona el expediente judicial. Si bien la arquidiócesis informó de una gran cantidad de denuncias a la policía, especialmente en los últimos años, durante décadas trabajó para garantizar que los perpetradores no se enfrentaran a la justicia, señala el documento. Ya ves, se siguen destapando casos y casos continuamente en todas partes. Y a veces hasta lo hacen ellos mismos, ya veis. Pero todo esto para indicar que van a hacer una limpieza aparentemente basada plenamente en la moral, de la cual van a ser los máximos garantes oficialmente. Y el papado volverá a coger el poder porque van a quedar limpitos, teóricamente, claro. Todo va cumpliendo un propósito. Pero al menos esto, gracias a Dios, hace que algunos se den cuenta que allí mejor ni acercarse. Y ahora volvemos al líder moral, pero esta vez ecuménico. Era el 6 de abril.
Francisco, el Papa, dice: es tan hermoso ayudarnos los unos a los otros, tendernos la mano. El Santo Padre presidió la misa in Coena Domini de la Cena del Señor en la cárcel de menores de Casal del Marmo, ubicada en la periferia romana. Volvió a este lugar 10 años después de su última visita, que fue en 2013, a 15 días de su elección. Hoy lavó los pies a 12 reclusos de distintas nacionalidades, etnias, culturas, lenguas y confesiones religiosas, recordándoles que con este gesto Jesús nos enseña la nobleza del corazón. Sí, ¿todo esto para qué? Ecumenismo. Pero también ha hablado de la Tercera Guerra Mundial. Sí, de nuevo, otra vez. 7 de abril, el Papa Francisco dice: el desarme integral no es una utopía, por tanto se puede realizar. El Papa reflexiona sobre el significado de la Pascua de Resurrección en un mensaje publicado por el semanario italiano L'Espresso, mirando a la guerra de Ucrania y a las de otros lugares del mundo y citando la Pacem in Terris, de la que tomaré el coraje para decir no al rearme y a la violencia, porque la verdadera paz no puede nacer del miedo. Qué interesante, ¿eh? Los mismos que mueven guerras por detrás y después van de Pacem in Terris. ¿Qué podemos esperar en un mundo tan marcado por la guerra y la violencia? Seguimos teniendo en los ojos las terribles imágenes que nos llegan desde la atormentada Ucrania, pero con demasiada frecuencia no recordamos otros conflictos olvidados, en otros focos de violencia, los muchos pedazos de la Tercera Guerra Mundial que desgraciadamente estamos viviendo. Qué claro lo tiene el Papa, ¿eh? Vaya, y aún hay muchos que no se han enterado. Profecía delante nuestro, sí. Y atención a esto, porque es sorpresa para muchos. ¿Agenda 2030? No. Agenda 2033. Sí, hay otra agenda más allá de 2030. ¿Y 2033? ¿Por qué? Mirad. Charis y la agenda que prepara el gran aniversario de la humanidad. Noticia de este 11 de abril. En esta semana de Pascua de 2023 comienza la década que culminará en 2033 con el bimilenario de la muerte y resurrección de Jesús. Hace 2000 años, o hará 2000 años. Ante esta cita epocal para la fe cristiana, el Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica lanza un vídeo que recoge las palabras del Papa Francisco y las reflexiones de cardenales y líderes de movimientos y comunidades. En 2033 o hará 2000 años de la resurrección de Cristo. No, porque fue en 2031. Pero para ellos ya sabéis, Jesús muere a los 33 años, ponen su nacimiento en un hipotético y falso que no existió año cero y lo encajan en su finalización en 2033. ¿Y qué quieren promocionar? Pues 10 años hasta ese momento, que no va a llegar, porque ya sabéis que Cristo viene en 2031, en el cual van a trabajar para una unidad absoluta, también apoyando todo el tema de Agenda 2030. Qué bien trabaja Satanás para confundir. Aún habrá gente que pensará, ¿veis? La Agenda 2030 no era el plazo. Hay 2033, aún harán más cosas, por tanto Jesús no va a venir en el 2031, el engaño satánico irá más allá. El engaño satánico consiste en hacer creer a la gente que sí, que eso irá más allá. Y tiempo al tiempo. Mirad el vídeo. Al final de este vídeo, como habéis visto en esta imagen, aparecen dos logos, por decirlo de algún modo. Uno es el dicasterio para laicos, familia y vida. Y la otra, que pone Charis, no sé si os fijáis bien, se ve una bola del mundo, con una cruz, eso sí, pero un signo, un algo que nos hace pensar mucho en el mismo que tiene como logotipo la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que antiguamente no era así, pero después se cambió. 3 llamas, 3 flamas, llamadle como queráis, y mira por dónde son 3 pajaritos, lo que hay encima son 3 ángeles. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar, porque la Iglesia Adventista este logo no lo había tenido hasta hace unos cuantos años y se cambió. Y mira por dónde, cómo coincide con una cuestión católica.
Interesante, ¿no? Ya habéis visto que al final quien mueve esto, evidentemente, el Papa Francisco, o sea, por tanto, Vaticano, jesuitas al mando. ¿Y qué pretenden conseguir? Que durante estos años, a partir de ya, se trabaje para una unidad entre los cristianos absoluta para esperar ese momento. ¿Os imagináis cuando ya se esté preparando todo y además Satanás haya venido antes haciéndose pasar por Jesús? ¿Cómo estarán tan felices de que eso se haya realizado antes de lo previsto incluso? Pues habrán conseguido lo que buscaban, y es unirlos a todos para que en esa fecha hagan una celebración juntos, pero ya estarán juntos, ¿eh? Bueno, pues mira por dónde, qué cosas y qué sorpresas, y encima con qué logos. A veces uno siente vergüenza y todo. Qué infiltración en la Iglesia adventista. Bien, sigamos. Papa y demonios. Sí, no va de patatas y demonios, ¿eh? Aquí tenéis un libro, Exorcistas contra Satanás. Esto dice el Papa en un libro donde habla de posesión y del diablo. En el libro el Papa Francisco habla sobre el polémico tema de los exorcismos y los demonios. Ya sabéis que ha surgido una película de Hollywood que hace referencia al padre Amor, que ya murió en su momento, que era el máximo exorcista del Vaticano, y que, en definitiva, cuentan allí, bajo Hollywood, el aspecto de Hollywood, cuestiones de posesiones, exorcismos, etc. Dicen que la propia Iglesia Católica dice que eso es un disparate absoluto, etcétera, etcétera. Pero bueno, la propaganda ya está hecha y, como siempre, favorece. Aparecía esto. Desde el 11 de abril, sí, también el 11, curioso, está en las librerías italianas un libro titulado Exorcistas contra Satanás. Un texto que ha llamado la atención ya que tiene una entrevista inédita con el Papa Francisco sobre el demonio. Ya sabéis que él habla muchas veces sobre el demonio. Fabio Marchese Ragona, autor del libro, inicia la entrevista planteándole al Papa el caso de una monja poseída quien, en un momento de manifestación, dice a través del demonio que odia al Papa porque siempre habla mal de mí. El entrevistador asegura que, seguido de esa afirmación, el demonio confiesa: ¿has visto cuántos problemas le creo? Tras abordar el caso, Marchese pregunta al Papa cómo tomar esas afirmaciones, a lo que Francisco contesta: no conozco el caso personalmente y por tanto no puedo dar una valoración, pero ¿es realmente posible que yo moleste al diablo porque intento seguir al Señor y hacer lo que dice el Evangelio? ¿Y eso le molesta? Al mismo tiempo se alegra ciertamente cuando cometo algún pecado. Él busca el fracaso del hombre, pero no tiene esperanza si hay oración. Ya, el Papa molesta al diablo y yo soy Caperucita Roja. Sí, qué cosas, ¿eh? Molesta al diablo cuando es su máximo sirviente en la tierra. Impresionante, ¿eh? Ah, pero claro, hubo una monja que el demonio, cuando está en ese plan, le dice que, uy, es que siempre habla mal de mí. Es que es de risa, en serio, ¿eh? Es de risa. Pero todo esto que hace, fomentar que el papado, el catolicismo, está totalmente confrontado con los demonios. Otra cosa son los miembros de la Iglesia Católica en todas partes del mundo, que hay gente muy buena, sincera, honesta, y que un día sabrán la verdad y saldrán de ahí. Pero mientras están ahí porque no saben más. Y otros que aún esperan algún cierto momento y el Señor los va a tocar en el momento adecuado para que den el paso. Pero la creencia católica para nada va contra el tema del demonio. Podrán decir ciertas cosas, pero después llevan a la gente al espiritismo por otros lados. Y lo veremos en los temas de puertas dimensionales que pronto, si Dios quiere, os vamos a mostrar también. Sigamos. A continuación, el entrevistador pregunta al pontífice si ha tenido trato directo con endemoniados. Y a ello dice el Papa Bergoglio: cuando era arzobispo de Buenos Aires, tuve varios casos de personas que venían a mí diciendo que estaban endemoniadas. Los mandé a consultar a 2 buenos sacerdotes, especialistas. No son curanderos, sino exorcistas. Uno se llama Carlos Alberto Mancuso y fue exorcista en la diócesis de La Plata. El otro era mi confesor, el padre Nicolás Mihaljevic, un jesuita nacido en Croacia.
Ambos me contaron después que de esas personas, solo 2 o 3 eran realmente víctimas de posesión diabólica. Los demás sufrían de obsesión diabólica, que es una cosa muy distinta porque no tenían el diablo en el cuerpo. Hay que precisar esto. Fijaos cómo va diciendo cosas que son mezclas de verdad con mentira, ¿eh? En esto lo dice claro, es verdad, esto es así. Muchos no son endemoniados, son gente que, como diríamos aquí, están pirados, ¿eh? Que no andan muy finos del cogote, de la cabeza. Pero no es posesión diabólica. Pueden estar influidos por demonios, pero es distinto. Pero a su vez, fijaos, él, como si no lo supiera, tiene que mandar a 2 sacerdotes especialistas, que son exorcistas, para saber si esos casos son o no son. Como siempre, todo se mezcla, ¿eh? Pero ahora nos sigue diciendo. Seguidamente le pregunta si ha practicado exorcismos alguna vez, a lo que Francisco reconoce que no, nunca. Si ocurriera, pediría el apoyo de un buen exorcista, como hice como arzobispo. Y eso que es el Papa, ¿eh? El entrevistado refiere rumores acerca de ataques demoníacos a Benedicto XVI, ataques que habría resistido, y recuerda que Pablo VI dijo en 1972, atención a esto, que el humo de Satanás había entrado en el templo de Dios por algunas grietas. ¿Sabéis que esto muchos dicen que hacía referencia a la infiltración de las logias masónicas en el Vaticano? Pues mira por dónde aquí, tiran por otro derrotero. Y entonces pregunta Marchese, o Marquese, no sé cómo se dice, ¿puede el diablo actuar también en el Vaticano y atacar al Papa? A eso contesta el Papa. Ciertamente, el diablo trata de atacar a todos sin distinción y trata de golpear especialmente a los que tienen más responsabilidad en la Iglesia o en la sociedad. También Jesús sufrió las tentaciones del diablo y pensemos también en las de Simón Pedro, a quien Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Así también el Papa es atacado por el maligno. Somos hombres y él siempre intenta atacarnos. Es doloroso, pero ante la oración no tiene esperanza. Y también es verdad, como decía San Pablo VI, que el diablo puede entrar en el templo de Dios para sembrar la discordia y enfrentar a unos contra otros. Las divisiones y los ataques son siempre obra del diablo. Él siempre trata de insinuarse para corromper el corazón y la mente del hombre. La única salvación es seguir el camino indicado por Cristo. Por tanto, sí, dice cosas que son verdad. Los máximos responsables de la Iglesia son atacados por el diablo de un modo muy directo. Bueno, no hablemos de la Iglesia Católica, hablemos del pueblo auténtico de Dios, que es otra cosa, ¿eh? Claro que sí. Y lo hemos experimentado en carne propia. Pero aún y así, luego va mezclando conceptos y ¿qué llega a decir? Pues a reafirmar que esa expresión de San Pablo VI, en definitiva, esto no tiene nada que ver con sociedades secretas en Vaticano y tal, sino que tiene que ver con lo que ya hemos visto. Por tanto, señores, fijaos cómo siempre hay una cuestión, como él después indica aquí, que son divisiones dentro de la Iglesia Católica misma. Y es normal, porque los propios demonios están divididos entre ellos, se odian a muerte, pero trabajan juntos para ir contra el pueblo de Dios. Bueno, pues en el catolicismo la cosa funciona igual, porque son la representación más clara de ese poder satánico y sus demonios. La entrevista seguía, pero ya lo otro importa poco. Y ahora una noticia para Alemania. Récord histórico de pérdida de fieles y de ingresos vía el impuesto eclesiástico. 2022, la percepción de fondos aumentó en 200 millones, si bien de cara al futuro esto no parece sostenible. A eso se añade que los ingresos de las personas han bajado y esa baja es una tendencia. ¿Pero solo en iglesias católicas? No, también en la iglesia evangélica. Han perdido un total de 1.300.000 fieles en conjunto, lo que supone un 3% del total. Dicen que esto es un récord histórico de bajas. Pero además allí hay un impuesto eclesiástico, seas de la confesión que seas, especialmente, cómo no, católico o evangélico, protestante, tienes que pagar un impuesto eclesiástico. Pues esto ahora ha ido bien,
pero ya ven que esto irá de cabeza en picado, habrá menos entradas de dinero y, por tanto, además, problemas económicos. El mismo instituto desaconseja el aumento del impuesto eclesiástico, pues eso conllevaría el riesgo de que más personas abandonen las iglesias. Se verían obligados a pagar más como impuesto al gobierno y entonces dirían, pues nos vamos de la iglesia. Eso es lo que aún se siguen temiendo. Sí, parece que todo es la bancarrota del cristianismo, ¿no? Bueno, pues eso durará un tiempo, pero después se va a revertir, seguro, sin lugar a dudas, con todo lo que va a acontecer. Y atención a esto, tema de apariciones. El Vaticano alertará de apariciones falsas de la Virgen María a través de un observatorio antifraude. Teólogos y expertos darán una opinión preventiva ante fenómenos místicos que atraigan a peregrinos. Y como ven que esto sigue sucediendo, este tema de apariciones, pues el Vaticano se va a dedicar a investigar las que son falsas de las que son verdaderas, entre comillas. Descartarán unas y aceptarán otras, con lo cual van a verificar que sí, que hay apariciones de ese tipo. Y como esto irá más, ya os podéis imaginar cómo se va a quedar la gente cuando vea ciertas cosas. ¿Cómo no hemos llegado a hablar de todo esto en puertas dimensionales? Pues claro que lo hemos hecho, y muchas veces. Y ahí está la cuestión. Satanás está preparando el terreno y lo está haciendo con manifestaciones espiritistas, simulando ser la Virgen o cualquier ángel o cualquier santo. Lo ha hecho durante años y ahora lo hará más que nunca. Y el Vaticano lo va a refrendar. Sí, las cosas no las hacen porque sí, eso está claro. Y atención ya a esto, Iglesia-Estado, sí, porque eso es el Vaticano. El Vaticano quiere evitar cometer un pecado grave durante un juicio. Es noticia de este 23 de abril, hoy mismo. Un funcionario de la Santa Sede afirmó que al entregar mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre dos altos cargos de la Iglesia se cometería la violación del secreto pontificio. Mirad qué nos dice el artículo. Un representante del Vaticano advirtió que se cometería un pecado grave si la Santa Sede se viera obligada a entregar unos mensajes de textos y correos electrónicos que se le solicitaron en el marco de un juicio en el Reino Unido, informó Bloomberg este viernes. De acuerdo con el sacerdote y abogado Carlos Fernando Díaz Paniagua, la correspondencia que fue intercambiada entre un arzobispo y un cardenal está protegida por el secreto pontificio, que se aplica a la información confidencial relacionada con las autoridades del Vaticano. La violación del secreto pontificio se considera un pecado grave, sostuvo Díaz Paniagua durante una declaración testimonial presentada ante un tribunal de Londres el mes pasado. La solicitud legal de las pruebas surgió a raíz de un caso que se remonta al 2018 y que investiga una inversión de 350 millones de euros, 383 millones de dólares, de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en un negocio inmobiliario en Londres. Ya hablamos de eso en su momento. En consecuencia, un total de 10 personas están siendo juzgadas en la Ciudad del Vaticano por varios cargos. Entre ellas se encuentra el financiero Raffaele Mincione, acusado de estafa por el Vaticano por, presuntamente, venderle a la Iglesia un lujoso edificio en la capital británica por un precio inflado. En respuesta, Mincione acudió a los tribunales del Reino Unido para demandar a la Santa Sede por daños a su reputación por culpa de las mencionadas acusaciones. Fue entonces cuando sus abogados solicitaron ver el intercambio de comunicaciones entre el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo argentino Edgar Peña Parra, dos altos funcionarios eclesiásticos, ya que, según afirman, tal información podría ser relevante para el caso. Sin embargo, Díaz Paniagua sostuvo que no era razonable ni proporcionado realizar una búsqueda de los documentos dada la participación periférica de Parolin en la transacción, dice la agencia. Al mismo tiempo, el Vaticano sostiene que tanto Parolin como Peña Parra se encargan de asuntos de alto nivel y, por este motivo,
los mensajes y documentos que se intercambiaron a través de plataformas de mensajería deben considerarse como secretos de Estado. Los altos funcionarios de la Iglesia tienen prohibido revelar los datos relacionados con su cargo, ya que de lo contrario pueden ser suspendidos de sus funciones o directamente despedidos. Los funcionarios públicos de la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano hacen un juramento solemne de no revelar asuntos bajo el secreto pontificio independientemente de cualquier consideración grave o urgente o la necesidad de proteger el bien común, aseguró Díaz Paniagua en la declaración del testigo, o sea, que bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué? Según sus palabras, tal reglamento sirve para proteger el proceso deliberativo interno de la Santa Sede, al igual que cualquier otro Estado tiene derecho a proteger su propia seguridad, intereses soberanos y actividades diplomáticas. Actualmente los abogados del Vaticano tienen hasta el 28 de abril para decidir si continúan esgrimiendo el concepto del secreto pontificio como motivo para oponerse a la solicitud. Qué bien lo hizo el Vaticano después de empezar a sanar su herida mortal, cuando el Vaticano recibió por parte de Mussolini otra vez más esas tierras vaticanas, una enorme cantidad de capital, y no hablo de la ciudad, sino de capital económico, y pudo llegar a ser declarada Estado soberano propio, independiente de Italia y del resto del mundo. Claro, son Iglesia y son Estado. Ya veis todo lo que llegan a tener. Necesitan seguridad, actividades diplomáticas, intereses soberanos. Sí, son un Estado. Por eso la mano de nadie puede ser puesta allí. Estado soberano, inmunes y que se pitorrean ¿de qué? De las leyes del resto del mundo. Porque en definitiva solo sacarán a la luz lo que les dé la gana o convenga. El resto va a quedar escondidito, como cualquier Estado. Qué triste, ¿eh? ¿Eso es una Iglesia? Eso es un asco. Eso es el poder de Satanás en la tierra, con todos sus tejemanejes, desde hace tantos y tantos años. Lo que han hecho, lo que hacen y lo que preparan. Y gracias a Dios que lo sabemos por profecía y vemos como todo se va cociendo para llegar a ese punto. Nosotros terminamos aquí la conferencia dedicada a temas vaticanos. Ya veis que es extensa, ¿eh? Pero vaya cosas. Y esto aún no es nada con todo lo que harán. Vamos a concluir con una cita de Ellen White, extraída de este libro, Eventos del tiempo final. ¿Y qué aparece? Manuscrito 31 de 1890. El texto dice: el Señor ha revelado los peligros que nos rodean. A través de la mediación del espíritu de profecía, Él descorre el velo a los engaños que tomarán cautivo al mundo y le dice a su pueblo: este es el camino, andad por él. El libro El conflicto de los siglos pone en evidencia los engaños de Satanás y podemos estar seguros de que el enemigo de la justicia desplegará todo su poder para impedir que el pueblo descubra lo que revelan sus artimañas. Impresionante, ¿eh? Primero la frase, este es el camino, andad por él, frase de Jesús directamente, que ahora, por cierto, utilizan tanto en la serie Mandalorian, ¿eh? Este es el camino. Pero ¿a qué hace referencia también todo esto? Hay el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía es el que marca pautas, el que destapa los engaños satánicos, descorre ese velo. Y que la gente está quedando cautivada y no saben por qué ni cómo los mueven para ello. Y los llevan a un camino totalmente errado. Pero hay un libro que el Señor inspiró muy claramente a Ellen White. El conflicto de los siglos, se dice así en español. Que nosotros también hemos podido editar, gracias a Dios. Y que destapa, y de qué forma, cómo Satanás se ha movido a través de la historia, utilizando al poder vaticano. Mucho de lo que ha hecho, mucho de lo que está haciendo,
y mucho de lo que hará. Y eso es un libro escrito anterior a 1888, que es cuando se publicó por primera vez. Se extrajo de escritos anteriores de Ellen White, que luego se fueron ampliando, y en 1911 salió la versión ya última, que se incluía el capítulo La Reforma en España. No fue escrito por ella, pero ella dio su visto bueno porque era totalmente correcto lo que ponía allí y era necesario ese capítulo. Pues en ese libro se destapan todos estos engaños a Satanás. Vaya que sí se destapan. ¿Y creéis que a Satanás le hace gracia? Ninguna. Y siempre recordaré la experiencia que un colportor, al cual conocí en persona, un colportor era una persona adventista que se dedican a vender libros de la iglesia adventista, y me hizo la referencia de una experiencia que él tuvo al llevar este libro, casa por casa. Estaba en un lugar, si no recuerdo mal, del campo, se acercó, llamó a una puerta, le abrió alguien con un aspecto ya poco agradable, y sin dejar de decir mucha cosa, él tenía abierto el libro El conflicto de los siglos en su mano para presentarlo. Le cogió el libro entre sus manos, se lo cerró y dijo, este libro no, y fue desapareciendo esta persona hasta que lo último que desapareció fueron esas manos sobre el libro. ¿Por qué? Lógicamente, este libro es odiado por Satanás sí o sí a tope, os lo aseguro. Pero este libro debe ser conocido por todo el mundo, porque después de la Biblia es el mejor libro que podéis llegar a leer. Y nosotros, ¿qué hemos hecho tantas veces? Pues mostrar partes de este libro, para que la gente conozca la verdadera historia que tantas veces se oculta y que está registrada además, que no es un invento, pero también se muestra cómo las profecías se cumplieron en el pasado, se cumplen ahora en nuestros días y lo que falta por cumplir. ¿Y quién va a mover para que esas cosas sucedan? Tanto por el lado divino como por el lado satánico. Allí se desvela todo. Y si no lo habéis leído nunca, sinceramente ya podéis buscarlo y empezar a leerlo, porque es totalmente indispensable. Y si un servidor no lo hubiera leído con 7 años y después con 12, no estaría haciendo todo lo que hace, presentando tantas cosas para destapar las artimañas de Satanás. Gracias le doy a Dios por ese espíritu de profecía manifestado a Ellen White. Y gracias le doy a Dios porque el espíritu de profecía aún sigue y va a seguir hasta el final, hasta que sea quitado. Pero todo tiene su tiempo. Y nosotros hemos de seguir revelando las artimañas de Satanás, guste o no guste. Una vez más, el gran engaño se está preparando de lleno en este mundo. Lo estamos viendo con cada cosa que presentamos y aún muchos no quieren creer. El tiempo se acaba y como no reaccionéis pronto, ya sabéis lo que os espera, ¿no? Nuestro deber es advertir. A partir de aquí, que cada uno decida. ¿Queréis la vida eterna con Cristo en un lugar donde siempre habrá bien y nada de mal? ¿O preferís seguir así como si nada? Bueno, como si nada no, porque después hay un final muy triste y lamentable para los que no acepten seguir al Señor. A los que no acepten seguir, este es el camino, andad por él, como dijo Jesús. Maranata 2031. Que Dios bendiga a su pueblo.